Acabamos de cruzar así, mire, tiquiti, la frontera de las 21 horas y nos metemos así con otro pasito en otra semana de la letra chica. Y como orden tienen las cosas, lo primero es mandarle un abrazo grande a Maite Sarasola y pronta recuperación. No está aquí hoy porque está disfónica. Esperemos que vuelva a estar con nosotros lo antes posible porque se la extraña y se la necesita. Es necesario también hablar de algunos temas, de eso se encarga, como saben ustedes, este programa, y hoy hablaremos largo y tendido del presupuesto para la Universidad de la República, del presente de esta casa, la mayor casa de estudios, extensión e investigación que tiene el país, que como saben, a estas horas tiene cero aumento de presupuesto en la rendición de cuentas que está discutiendo el Parlamento, que ingresó el 30 y que está discutiendo el Parlamento. Así que aparecerá Rodrigo Arín, que a quien tuvimos en un toque en el informativo, en MBD Noticias, y charlará más largo con Diego Martini dentro de un rato en el móvil. Y también aquí tendremos la voz de ADUR, de los docentes, porque tienen mucho para decir a propósito de la importancia de la UDELAR, por qué necesita dinero, cuál es su presente, como les decía, y su proyección de futuro. Pero vamos a empezar hablando de Antel, de la tecnología 5G y de la perspectiva del gremio, de SUTEL, a propósito de esta nueva tecnología y de otros temas. Mire, hablando de teléfonos y tecnologías, primero que nada les recuerdo que recibimos sus mensajes por escrito al WhatsApp, al nuestro de siempre, que es el 092-374-089. Diría Sarasola, la invoco ya que no está para que esté de alguna manera, para dejar contento a Temponi, breve y con firma, ideal, ¿tá? De texto siempre, por escrito, al 092-374-089. Florencia Leimoniez, la secretaria de SUTEL del sindicato de Antel, gracias por acompañarnos. Florencia, ¿cómo estás? Todo bien, Jorge, gracias por invitarnos a nosotros. Ante todo, ¿qué es la tecnología 5G? Viste que a veces nos perdemos en los mares de tecnología y no sabemos bien qué cambia, por qué cambia, qué progresa. ¿Qué es 5G? ¿Por qué sirve? Y ahora entraremos ya en los plazos en que Antel lo implementó y los cuestionamientos del sindicato. Bueno, 5G en realidad es la quinta generación de la tecnología inalámbrica, así como hemos atravesado lo que ha sido 3G, 4G. Bueno, hoy nos encontramos en un mundo donde, bueno, se empieza a vislumbrar este nuevo universo que desde el punto de vista del avance tecnológico es sustancial, no solamente para la vida cotidiana, sino para el mundo entero, para lo que es el sistema financiero, para lo que es el conjunto de los negocios, bueno, y para la cotidianidad, como decía inicialmente, de todos y de todas. O sea, tiene que ver con justamente un salto desde el punto de vista tecnológico en las comunicaciones de forma inalámbrica. Inalámbrica, o sea, cuando uno se conecta por lo que llamamos movilidad. Exacto. Y Antel de entrada, desde que lo impuso, desde que lo habilitó, mejor dicho, publicitó dos ventajas. Uno, la velocidad, y otro, que no se producirían tantos embotellamientos en lugares muy concurridos, por ejemplo, si estás en un recital, en un estadio o en una manifestación donde está todo el mundo conectado inalámbricamente. Son las principales ventajas. Y son los elementos sustanciales que hacen justamente, sí, la velocidad y lo que sería, llamamos comúnmente, la cobertura. Son los dos elementos, los pilares fundamentales, y sobre eso justamente es donde se va a desplegar en un mundo, ¿no? Pero en sociedades que se digitalizan cada vez más, lógicamente necesitamos de tecnologías que en definitiva puedan soportar el mundo en que vivimos, básicamente. Y sí, Antel en realidad ahora recientemente hizo el lanzamiento y bueno, tiene que ver con un poco las discusiones del presente y no tan presente que veníamos ubicando los trabajadores y trabajadoras de Antel con respecto a tan ansiado lanzamiento. El gremio dice que hace 4 años lo podría haber lanzado Antel. Sí, Antel hace 4 años que está en condiciones, o sea, fuimos pioneros en América Latina con pruebas reconocidas y muy eficientes desde el punto de vista del desarrollo. Y efectivamente, hace 4 años que Antel está preparado para poder lanzar el 5G y bueno,
¿Preparado a qué punto? ¿A que estaban las antenas prontas, por ejemplo? Exacto, ¿no? Estamos hablando del inicio del despliegue de una cobertura que tiene Bueno, que ser racional, que es ¿no? lo que se da también ahora, porque son algunas zonas las que están cubiertas, algunas zonas de Montevideo, Canelones, Maldonado y Colonia. Exacto, y también se está ahora en una especie se están levantando las llaves en otras localidades, en otros lugares, por eso decimos, o sea, no es de la noche a la mañana que aparece el 5G o que la antena se convierte, sino que viene en un proceso y que ese proceso en realidad ya estaba hace 4 años pronto para que sucediera lo que está pasando ahora. Más o menos en las mismas condiciones que ahora. Y con las mismas características. En 4 años, a no ser que nosotros, O sea, la los infraestructura trabajadores, está esperando desde hace 4 años. exacto. O sea, en realidad lo que nosotros venimos planteando es justamente eso. En estos 4 años, ¿qué ha cambiado para que ahora, recién, se haga el lanzamiento? 4 años toma De la primer prueba. un poco también de la administración anterior. Exacto. Es que en realidad el 5G, las primeras pruebas se hacen con la administración anterior. ¿Y cuál es la explicación que le encuentra el gremio a esto? Y en realidad la única razón que entendemos es que recién ahora se habilita o las competidoras están en condiciones también de dar 5G, que es parte de lo que venimos denunciando hace justamente varios años. O sea, que Antel está preparada para ser pionera en el Uruguay con 5G y que en definitiva no se hacía. Bueno, hoy en realidad lo único que cambió de ese Antel que estaba en condiciones hace, no digamos 4 años, asumamos esta administración, desde esta administración, lo único que ha cambiado es la posibilidad que tienen las multinacionales que compiten con Antel a poder brindarlo hoy. ¿Las multinacionales tienen sus propias antenas? Tienen algún desarrollo en la cobertura. Obviamente, como hemos planteado en más de una oportunidad, el desarrollo más grande desde el punto de vista de cobertura a nivel nacional lo tiene Antel. Claro, porque digo para seguir entendiendo esto, Sí. ¿no? Que es complejo para los que somos ciudadanos comunes. Lo que se licita es el uso del aire, lo mismo que en las radios, etcétera. Exacto. Pero las antenas que usan los privados no son las de Antel, tienen antenas propias o usan algunas antenas de Antel y le pagan por eso. En algunos casos hay antenas que son compartidas, sí. Sí. Y- Cada compañía tiene su propio desarrollo, pero lógicamente en algunos lugares, como funcionan los privados y las multinacionales, donde no es rentable desde el punto de vista del negocio, en realidad lo que se hace es compartir esa especie de arrendamiento por el usufructo de infraestructura de Antel. Podríamos pensar que hay un componente de algo razonable. Iba a usar la palabra gentileza, pero no es gentileza la palabra. En cuanto a que si Antel es la empresa de telecomunicaciones del Estado, espere a los privados como para no salir adelante y que los otros lleguen tantos años después. De cortesía, esa es la palabra que estaba buscando. ¿De cortesía empresarial o para ustedes es impresentable bajo todo punto de vista? Me fui a los extremos, vos me dirás. Y bueno, en realidad la cortesía en el mundo empresarial es como un chiste en realidad, ¿no? O sea, no tiene sentido, o sea, en una empresa pública con las características de Antel, de un desarrollo tecnológico, o sea, la pregunta más que nada es a las personas que están al frente, en el caso incluso de Antel, son reconocidos empresarios. La pregunta sería si tuvieran las multinacionales esa ventaja, si esperarían a que Antel se desarrolle. La demostración, en términos generales, siempre es la contraria, que el privado hace su negocio, se desarrolla y bajo ningún concepto, en realidad, está buscando en algún momento tener las mismas condiciones o esperar a su competidor. Bueno, el caso que se ha dado en el Uruguay es con respecto a Antel, no solamente en esto, en general, ¿no? O sea, hay un conjunto de medidas que se toman que todas son en detrimento de nuestra empresa pública. Y en el caso del lanzamiento del 5G es exactamente eso. O sea, a no ser que Antel tuviera, o esta administración hubiese resuelto una inversión considerable en 5G para decir, bueno, hoy levanto simultáneamente, hablando mal y Prendo pronto, todo. todo, o sea, pero en realidad lo único que se ha sostenido son los recortes presupuestales, no ha sido considerable la inversión, o sea, desde el punto de vista sustancial, ¿no? Que vos decís, bueno, esperás porque vos cuando salís con todo.
en realidad salís con el mismo escenario, mejor dicho, las mismas condiciones que tenías hace ya unos años, pero en un escenario donde tus competidores están preparados para competir. ¿Ya están saliendo también los privados También con 5G? están saliendo, exacto. Decime, hablando en criollo, la famosa puerta giratoria, ¿no?, del Estado, de personas que tienen cargos públicos y que fueron parte de una empresa privada o después lo serán de nuevo. Como gremio, ¿ustedes piensan que esto puede tener que ver con eso, con esta cortesía que mencionaba yo? ¿Le pueda generar réditos futuros a personas que están hoy en cargos públicos, réditos futuros en emprendimientos privados? Y en realidad, ese sería como una afirmación compleja, ¿no? Lo que sí podemos decir con total franqueza y firmeza es que hay un conjunto de medidas que son en detrimento de nuestra empresa pública, y el conjunto de medidas están ubicadas, ya sea en la administración actual de Antel, están ubicadas en el propio directorio de la URSEC, están en el Ministerio de Industria y hasta en el Poder Ejecutivo. Todos esos lugares esos organismos y lugares que yo te menciono, o que mencionamos nosotros, en todos se han tomado decisiones que han sido contrarias para los intereses de Antel, que los intereses de Antel son los intereses de todos los uruguayos y uruguayas, ¿no? Florencia, tenemos mucha información permanentemente y desde Antel ha surgido mucho. ¿Cuáles son las principales decisiones que han ido en detrimento de Antel? Te pido solo un titular de cada una, no un gran desarrollo. Bueno, a ver... La portabilidad me acuerdo que fue muy discutida. Haber asaltado el monopolio de Antel con respecto a la transmisión por infraestructura fija, en este caso lo que fue el circo para otorgar licencias de Internet, o sea, nosotros hace 4 años, o sea, 4 años no, hace un año atrás, la única empresa que podía brindar servicio de Internet al hogar era a través de infraestructura fija, era Antel. Hoy el escenario es diferente. Estamos hablando de perforar el monopolio directamente de nuestra empresa pública. Por más interpretaciones, hemos escuchado a la propia directora de la URSEC, Mercedes Aramendía, con explicaciones jurídicas y un conjunto de cortesías para con el resto de las empresas, que entendemos que incluso si les tocara liderar esas empresas, seguramente no pasaban 3 meses de prueba, o sea, con este tipo de decisiones. Bueno, esas han sido el Poder Ejecutivo en otorgar las 5 licencias el año pasado, el propio Parlamento, cuando resuelve en una rendición de cuentas la modificación del artículo 56 de la Ley de Medios, la portabilidad numérica a través de la Ley de Urgente Consideración. ¿Cuál era el artículo 56? El artículo 56 era el que restringía justamente la posibilidad de que los cable operadores pudieran brindar servicios de Internet. O sea, quien brindaba servicios de Internet no podía brindar servicios de televisión para abonado y viceversa. Eso era lo que restringía, ya sea Antel hacer televisión, o sea, brindar servicio de televisión para abonado, como también restringía a los cable operadores poder brindar servicio de Internet. Dicho sea de paso, hay novedades para ese boletín en Sarandí Grande, departamento de Florida, pero ya llegaremos a eso. Sí, sigo tomando nota. La portabilidad, me La decías. portabilidad numérica, que es otra de las iniciativas que ahora, fresquito, salió el último informe de la ORSEC, del primer, de lo que va el correr hasta junio del 2023, y una vez más se confirma la pérdida, sí, eso es hoy mismo, la pérdida sostenida de clientes de Antel. O sea, ¿tenemos cifras? Del saldo neto en total. No sabría decirte porque salió recién, antes de venir para acá fue que empezamos a analizar. Pero en términos generales, o sea, la portabilidad numérica no fue exitosa. A cerca de 100.000 uruguayos o uruguayas resolvieron utilizar la portabilidad numérica, y en esos 100.000, en realidad la empresa más afectada ha sido Antel. Y una de sus competidoras, en el caso de Claro, es la que viene incrementando. O sea, una vez más, nuestras predicciones se confirman en torno a que esto en definitiva iba a ser en detrimento de la empresa pública, porque la portabilidad numérica se comporta así en el mundo, ¿no? Ha sido un instrumento para equilibrar los mercados. En realidad este gobierno se resolvió y se definió justamente en esa dirección. Necesitaba equilibrar un mercado que lideraba Antel, a favor de las multinacionales. Me acuerdo ahora, otro caso cuestionado fue el de los canales privados en Antel TV. Bueno, que una vez más, hace poquito, se renueva nada más nada menos un contrato
millonario para los 3 canales privados de Montevideo para su transmisión a través de la plataforma. Un contrato que en realidad las cifras y los valores que también se están manejando sobre la mesa, no movieron la aguja, no fueron un negocio maravilloso que tuvo una retribución para Antel. Una vez más se beneficia a 3 grupos, a 3 familias que son justamente los dueños de los canales privados de Montevideo y a su vez tiene su correspondencia de los cable operadores también, que tienen más influencia en nuestro país. Florencia, no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de plata, de trabajadores y de recursos de Antel, porque está la rendición de cuentas sobre la mesa y recién mencionabas al pasar que no hay un refuerzo para la empresa pública. No. ¿Cuál es la situación al día de hoy? Y bueno, justamente que la rendición de cuentas, lejos de corregir la necesidad presupuestal en una empresa dinámica, inserta en un rubro como son las comunicaciones hoy, porque ya hablar de telecomunicaciones es bastante acotado, en realidad es directamente atentar contra la empresa en definitiva. O sea, que esta rendición de cuentas no viene a corregir absolutamente nada, sostiene justamente lo que se viene llevando adelante, que es tener Antel a dieta, básicamente, porque en realidad eso se expresa en los proyectos, en la estrategia de Antel en concreto. O sea, ¿cuáles son las iniciativas desde el punto de vista estratégico que nosotros conocemos de Antel hoy? En realidad se inaugura el 5G ya existía. Bueno, del Antel Arenas no hablemos porque en realidad es el escándalo que se utiliza para desviar la atención, ¿no? Pero el cable submarino, el data center, o sea, la fibra óptica al hogar, o sea, ¿qué es lo nuevo de Antel? Que cambió los módems dentro del hogar que ya se venían haciendo. O sea, ¿cuál es el proyecto estratégico de una empresa, nada más, nada menos, de la magnitud de Antel, en un mundo que se viene con la inteligencia artificial, con el Internet de las cosas, o sea, con el 5G incluso? Queremos saber también el 5G desde el punto de vista masivo para el uso de las personas, pero ¿cuáles son los negocios que Antel va a apuntar también para el 5G? Porque el 5G va desde que puedas hacer el TikTok más rápido, que no se te cuelgue, pero va hasta la trazabilidad del ganado y el negocio del agro, por ejemplo. O sea, para eso también sirve el 5G. Entonces, la discusión también hoy está ubicada ahí, en cuáles son los negocios del presente y del futuro. O sea, ¿qué va a dejar esta administración en última instancia? ¿O qué va a dejar este gobierno después de todas estas iniciativas? En realidad nosotros venimos denunciando que lo que va a dejar es un Antel mucho más débil, magro desde el punto de vista de los recursos, no solamente para su desarrollo en términos estratégicos, sino incluso para su desarrollo interno. Y eso se ve también con la falta de personal, se ve con la migración de profesionales de Antel a otras empresas, al mercado privado. O sea, todo eso sucede, es lo que está sucediendo hoy y que bueno, que no es motivo de publicidad necesariamente. La publicidad se basa sobre todo todos los elementos, las líneas de negocio que nosotros ya veníamos desarrollando. Digo nosotros, trabajadores, trabajadoras y empresa en general. A propósito de esto de la venta de datos, de la licencia para transmisión de datos a un cable operador, tenemos el primer caso entonces que Antel autorizó. O sea, el gobierno dio a conocer el pasado 3 de julio que le otorgó licencia para prestar servicio de transmisión de datos a un cable operador de Sarandí Grande en el departamento de Florida. Puede vender entonces solo televisión por cable, solo internet al hogar o, lo más común, un paquete combinado de cable más internet al hogar. Bueno, ¿qué implica esto y qué lectura hacen de esa situación desde el gremio? Y en realidad lo que veníamos planteando, primero que el elemento, lo más complejo no es el cable operador chico de la localidad, que en realidad es discutible, ¿no? Había un camino sin necesidad de perforar el monopolio de Antel, estaba el camino de que Antel efectivamente pudiera generar, porque ya tenía acuerdos y podía mejorar incluso los acuerdos que tenía con los cableoperadores desde el punto de vista comercial para que los cableoperadores pudieran desarrollar también el negocio de Internet. De hecho, en Montevideo también, o sea, oficializaban de agentes de venta en algún punto, pero los paquetes se vendieron, no es nuevo.
Lo preocupante en realidad es que lo que se esconde atrás también es que ahora que los cableoperadores chicos puedan tener esa licencia, hace que el valor del negocio del cable operador aún se incremente. Y ahí en realidad entran otros jugadores, porque si escuchamos a Omar Paganini, en algunas entrevistas el ministro de Industria ha dicho claramente que lo que no prohíbe la ley en realidad se da como por sentado que se puede realizar. Y una de las preocupaciones más grandes tiene que ver que este alcance era para los cableoperadores, ¿no? O sea, para aquellos que brindan televisión para abonados por infraestructura fija. Ahora resulta como el artículo no establece explícitamente que quienes brindan servicio por aire no tienen derecho a las licencias, se da por entendido que pueden pedir licencias también, y ahí directamente van a entrar nada más nada menos que DirecTV y hasta el propio Claro, que también tiene su cable operador en el Uruguay. Esto quiere decir, a ver si estoy entendiendo, porque insisto, estas cosas de tecnología a veces son complejas, que algo que Antel le vendía directamente desde una situación monopólica a los hogares del Uruguay que lo quisieran, que es el internet para tu Sí, módem, digo yo, que para sea, tu casa, para sí, tu el cable, router, sí. ahora entonces Antel se convierte, a veces sigue llegando a los hogares, en muchos casos, Antel va a tener que competir. pero va a tener como minorista que competir. Sí. Es decir, en otros casos le vende a precio mayorista a alguien que se lo va a vender a precio minorista a los hogares. En realidad, no, o sea, lo que hace esto es abrir, ahora, así como Antel, cualquier otro Pero puede el cable, brindar ¿quién lo servicio pone? de La internet. infraestructura, Bueno, ¿quién la esa es la pone? otra discusión, ¿no? Se la alquila Antel. Bueno, o no sabemos. por ahora sigue... Porque se dijo en un momento que Antel se lo iba a vender a precios mayoristas a los cableoperadores. Por ahora sigue en un terreno de no han dado respuesta de justamente cómo van a hacer. Porque o sea, el una cable, cosa- perdóname, pero también pensándolo a lo bestia, los cables ya llegan a las casas, la fibra Exacto. óptica y eso no lo van a desperdiciar, no va a venir un privado a cablear lo mismo que Porque ya está además es lo más cableado. costoso, ¿no? O sea, Claro. la discusión también tiene que ver con eso. La inversión la hicimos todos los uruguayos. El fierro, digamos, lo que sostiene todo, es lo más costoso. Lo hizo Antel. Bueno, ahora que quienes tienen licencia, ¿con qué infraestructura lo van a brindar servicio de Internet? Esa es la pregunta en realidad más grande. Más allá de perforar el monopolio. Bueno, perfecto. ¿Quiénes sus competidores? Va a ser, o sea, vamos a competir con la infraestructura de Antel, con la de todos y de todas. O sea, los privados van a explotar la infraestructura. Bueno, ¿cuál va a ser el precio? Y además la discusión de que esto de construir una nueva línea de negocio con el arrendamiento de la infraestructura en cualquier país del mundo, el que tiene la infraestructura es el que menos en realidad termina siendo desarrollado, termina abrazado al fierro, cuando en realidad hoy el mundo de la digitalización no es el caño, es lo que va por dentro del caño, hablando mal y pronto del cable, ¿no? Claro, claro, y el caño es carísimo y es lo que capaz más rápido se pone obsoleto también. Y la fibra óptica, por eso Antel en ese sentido fue reconocida, ha sido reconocida, Tiene vida todavía. de que en realidad es una infraestructura que tiene una capacidad inmensa, ¿no? O sea, es también la que soporta, por ejemplo, las antenas de 5G, ¿no? O sea, el aire también en algún momento aterriza y se hace a través de fibra óptica. Bien, Florencia, para cerrar entonces, comprendo que para Sutel, lo que quisiera Sutel es una Antel más pensando en Antel, ¿no? Una Antel creciendo, competitiva, Una Antel saludable pensando en los uruguayos y uruguayas. e invirtiendo en sí misma. Ahí va, ¿cómo lo pondría? Y ¿cuál es la visión, dado todo este panorama, diría Lelutier, lo que acabo de explicar, cuál es la visión de lo deseable para Antel, de Sutel hoy, pensando en el mediano y el largo plazo? Y bueno, justamente es el Antel, así como el Antel del Plan Ceibal, el Antel del Ibirapitá, el Antel que nos permitió reducir las distancias en una pandemia, que nos permitió continuar el vínculo educativo, que nos permitió continuar el vínculo laboral gracias al teletrabajo que se podía sostener. O sea, nosotros defendemos la empresa pública de todos los uruguayos. O sea, tenemos también la responsabilidad histórica, porque Antel no es pública de casualidad, ¿no? O sea, han existido instancias de voluntad popular que se expresaron a favor. Entonces, lo que nosotros defendemos, y nosotras, no solamente
como patrimonio de trabajadores y trabajadoras de Antel, sino el conjunto del pueblo uruguayo, es que efectivamente nuestra empresa pública siga siendo de todos los uruguayos y uruguayas y al servicio de todos, con un acceso universal y democrático. Efectivamente que en el conjunto del avance tecnológico Antel siga llegando a los hogares y con su rol social, ¿no? Que no lo tiene el privado. Nosotros siempre hacemos el desarrollo. No está determinado necesariamente por lo público y lo privado. Eso es una realidad. Ahora, lo que sí está determinado es dónde terminan los recursos de la explotación del negocio de las telecomunicaciones. Si es el desarrollo a través de Antel, la retribución es para el Uruguay, la retribución es para la educación, para la salud, para la vivienda, para la seguridad. Si es a través de los privados, es para el bolsillo de los empresarios y que ni siquiera quedan en el Uruguay, ¿no? O sea, sino que nos cuenten qué multinacional ha tenido un cometido social por encima de su rentabilidad, a diferencia de nuestra empresa pública, que no es donde hay más rentabilidad es donde llega, no. Efectivamente tiene la obligación de brindar servicio a nivel nacional, sin importar si es más rentable o menos rentable el desarrollo de las telecomunicaciones en esa localidad. Y eso ha permitido que hoy el presidente Antel, gran parte de su patrocinio en la administración tenga que ver con eso, llegar a los distintos lugares del interior, que los saludamos, pero verdaderamente está cumpliendo el cometido de Antel. Y eso justamente es lo que en definitiva se va a ver vulnerado con este conjunto de iniciativas que lo único que buscan es favorecer a los privados en detrimento de nuestra empresa pública. Florencia Lemonnier, nos reencontramos en cualquier momento. Gracias por traernos el punto de vista de Sutel sobre todo esto que va tan rápido y que son las comunicaciones. Muchas gracias, Jorge. Hacemos una breve pausa y nos metemos en la Universidad de la República, en la rendición de cuentas, en la búsqueda de recursos y en realidades presentes y futuras, con la voz de Héctor Cancela por ADUR y del propio rector Rodrigo Arim, cuando lo agarre allá en el Parlamento Diego Martini, porque Arim todavía está reunido con la comisión en el Parlamento peleando por recursos. Ya seguimos. Ya a comienzos de este mes, vamos a hablar de plata y de la Universidad de la República, a comienzos de este mes la intergremial, o sea, los trabajadores de todos los ámbitos, más los estudiantes de la UDELAR, se pronunciaba en contra de este proyecto de rendición de cuentas que no les contempla, no contempla aumento ninguno, o sea, cero aumento de la inversión para la Universidad de la República, con una inversión que en términos reales viene decayendo. Tenía el apunte por acá, de hecho, un 2,6% sería a finales del quinquenio, se estima en términos reales. Veo como uno dice el salario real, bueno, el poder adquisitivo de la UDELAR, con un crecimiento constante de la matrícula, es decir, atendiendo a cada vez más estudiantes, caería un 2,6% a este paso. ¿Ah? Esa es la realidad de la mayor casa de estudios, hoy decía en el arranque, de estudios, investigación y extensión. A veces digo pavadas, pero eso no lo decía porque sí, porque se le suele decir la mayor casa de estudios, pero es la mayor casa de estudios de investigación y de extensión. Quedó muy claro con la pandemia que la mayor cantidad de investigación, saludando a todos los institutos que existen, la mayor cantidad de investigación científica del país, pero por lejos, se realiza en la UDELAR. Bien, dicho todo esto, y con Rodrigo Arim todavía reunido en el Parlamento, estamos a la espera de eso, a ver si hay novedades, tratando de plantear los por qué más recursos para la UDELAR. Es que recibimos al presidente de la Asociación de Docentes de la Universidad de ADUR, que es Héctor Cancela. Presidente, gracias. ¿Cómo estás? Gracias, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirnos. Dicho sea de paso, esto es curiosidad. Al pasar siempre me gusta con los docentes preguntarles qué dan. ¿Das computación en ingeniería? Exactamente. Soy docente allá en el Instituto de Computación y bueno, las asignaturas igual cubren todas las ingenierías porque computación hoy es una disciplina transversal. Sí, bueno, estábamos hablando recién con Florencia de las comunicaciones, informática y todo esto. Bien. ¿Qué primera lectura hacen de esta rendición de cuentas desde ADUR?
La verdad que es de honda preocupación, ¿no? Porque pensamos que el futuro del país pasa por dar oportunidad a las y los jóvenes, y lo que estamos viendo es que esta rendición de cuentas estanca el presupuesto de la universidad, y eso significa en definitiva peores condiciones para las y los estudiantes que están ingresando. Tengo aquí anotados los 4 rubros de mayor demanda económica de la UDELAR, es decir, lo que la UDELAR plantea, mire, la plata se precisa para esto, esto y esto. Donde más dinero necesita la UDELAR, punto 1, es revertir el deterioro de la relación horas docente por estudiante. Para eso, la UDELAR en su planteo, en su rendición de cuentas, pide 1.338 millones de pesos. Esto equivale más o menos, veo que con cifras grandes llevar a dólares facilita, a unos 35 millones de dólares. Segundo rubro que más dinero se necesita, mejorar el salario universitario. Para esto, 973 millones y medio de pesos, lo cual serían más o menos 25 millones y medio de dólares. Tercer rubro, construir infraestructura, específicamente una nueva facultad de química y una nueva sede en Paysandú. 630 millones de pesos, unos 16 millones y medio de dólares. Y cuarto, después siguen más rubros, pero ya con un poco de distancia económica, fortalecer la investigación, la enseñanza y la extensión. 506 millones de pesos, unos 13 millones de dólares. Sumando varios rubros más, es que llegamos a los 113 millones de dólares de recursos extra, que es lo que está pidiendo la UDELAR. Como vemos, de los 4 puntos donde más dinero se necesita, 3 tienen que ver con los docentes. ¿Cómo pega en el día a día, para que nos pongamos en vuestro lugar, en la realidad docente, esta situación presupuestal? Bueno, hoy justamente teníamos una reunión de federal ampliado en las puertas del Parlamento, donde están los representantes de los gremios docentes de cada facultad, de cada centro, y ahí surgieron un montón de cosas bien específicas, ¿no? Por ejemplo, pasa que, no sé, en Facultad de Psicología hay cursos donde hay un docente por cada 500 estudiantes. De repente 4 docentes tienen que atender a 2.000 estudiantes. Ahí, por ejemplo, en la FIC nos contaban... Perdón, sí. Perdón, pero pausa ahí. ¿Cómo se hace? No sé cómo se ¿Cómo hace. atienden? No, pero bueno, ¿qué hacen? Y magia, realmente es ¿Van a la desesperante. arena a dar clases? Sí, bueno, en ingeniería ¿Se nos combina pasa con también. virtualidad? ¿Cómo Por están ejemplo, haciendo? Pero de verdad te pregunto cómo se hace. Sí, por ejemplo, en Facultad de Ingeniería, que yo la conozco más de cerca, todos los cursos están también grabados, los salones de clase no alcanzan, estudiantes entran en los salones, otros tienen que mirar luego un video con las clases. Y bueno, el nivel de atención que un estudiante puede tener es mínimo, ¿no? Un estudiante que tiene una duda, los minutos de docente a los que accede son muy pocos. Es decir, en definitiva, si bien hay un gran esfuerzo en preparar material, en hacer la evaluación y en dar lo mejor posible para los estudiantes, en la práctica hay una despersonalización. Los estudiantes de ingreso... Claro, me imagino para evaluar a 500, ¿no? Bueno, o sea, cuando por vienen las pruebas te vuelves loco. el esfuerzo es enorme. Pero Sí. ibas a seguir enumerando situaciones. No, bueno, otras situaciones se dan en la otra parte de la carrera, al final de la carrera. Hay muchos estudiantes en carreras que de repente demoran 1, 2, 3 años más de lo que deberían en recibirse porque no hay suficientes docentes para dirigir sus proyectos de grado. Cosa que, por ejemplo, hoy nos comentaban justamente en la Facultad de Información y Comunicación que está pasando. Que hay muchos estudiantes que están ya para hacer un proyecto y no tienen tutorías, lo mismo pasa en enfermería y en otras facultades. Y luego, bueno, todo tipo de situaciones entre medio, ¿verdad? Es decir, carreras que se ponen en marcha, por ejemplo, en el interior, con una cantidad de docentes que luego no es suficiente para atender la cantidad creciente de estudiantes que van entrando a esas carreras y el avance en el tiempo. Carreras que están diseñadas, que hay estudiantes que quieren ingresar, pero que no se pueden abrir porque no hay suficientes docentes, y bueno, y así seguimos, ¿no? Ni que hablar la demanda, no solo de enseñanza, sino también de investigación, de extensión. Todos los días nos golpean la puerta, nos traen un problema, nos dicen, bueno, sería muy bueno que la universidad contribuyera acá, que colaborara en este otro tema, y bueno, se hace todo lo posible, pero hay un montón de pedidos a los que decimos que no, porque no hay horas humanas, ¿no? El día tiene 24 horas, y bueno, por mucho que uno recorte de la vida personal, llega un momento que no es posible cumplir con todo. Más allá de seguir después en detalles de la tarea de ustedes cotidiana, es imposible no pensar en el proyecto país, ¿no? Porque cuando se pide, claro, los protagonistas de las distintas áreas públicas de un país piden, y parece que estuvieran pidiendo para su bolsillo, para su casa. Y en realidad tiene que ver con un proyecto de país y con el futuro mismo en el cual estamos invirtiendo o no, al cual apostamos o el cual hipotecamos. Completamente, digo,
el capital más grande que tiene el país son las y los jóvenes, ¿verdad? Quieren estudiar, llegan cada vez más a la universidad y ¿qué respuesta le estamos dando? Un acceso cada vez más difícil. Y por supuesto el propio desarrollo, el bienestar de la población lo que requiere es más conocimiento, ¿verdad? Es un mundo en el cual se habla mucho de la sociedad del conocimiento, no solo de la información. Y eso lo que requiere es más investigación y requiere también que el país genere de alguna forma capacidades, ¿no? En estos días, no sé, una colega, Leda Sánchez, estuvo hablando, ¿verdad?, de todo el tema de lo poco que se sabe de los sismos en Uruguay, cómo en definitiva hay 2 investigadores en todo el país realmente dedicados al tema. Y bueno, ese como tantos otros temas, ¿no? Se necesita hacer una inversión para no estar dependiendo de externos que a veces están y a veces no. Se vio en el COVID, si hubiéramos dependido de poder comprar los insumos no hubieran llegado nunca al país, ¿verdad? ¿Cómo ven? Bueno, me imagino cómo ven, pero me gustaría que comentaras el punto de vista de ADUR a propósito de lo bajo de los salarios docentes, pero no ya por capricho o comparándolo con la nada, sino comparándolo con otros funcionarios públicos. Hoy lo decía Arín brevemente ahí en el móvil de MBD Noticias. Comparado con otros funcionarios públicos o comparados con otros docentes, incluso de la región. Sí, este es un tema que nos preocupa no solo a las y los docentes, en general en toda la intergremial universitaria, ¿verdad? Porque tanto los docentes como los trabajadores administrativos de servicios y técnicos tenemos los salarios más bajos de toda la administración pública. Para poner una referencia, un docente de grado 1, 20 horas, que es en general el cargo de inicio, cobra 19.000 pesos por mes. Yo hace poco en una entrevista comentaba que, bueno, en mi casa mi hijo entró como cadete en una tienda y tiene un salario de inicio de 29.000 pesos. Es decir, que alguien con 18 años que terminó secundaria, pero bueno, es el estudio que tiene, gana un 50% más que un grado 1 que de repente tiene 4 o 5 años de carrera universitaria, que estuvo trabajando y estudiando muchos años para poder entrar a la carrera docente, y claramente la remuneración que tenemos no es nada atractiva. Sí. Y eso, en definitiva, ¿qué es lo que causa? Que cada vez más jóvenes, en lugar de optar por una carrera académica, busquen otras salidas, claro, incluso fuera del país. Sí, empezar una carrera docente con ese grado 1 suena como a que ya sabés que te vas a comer un choclo de unos años pagando derecho de piso, casi que como una pasantía, hasta que... ¿Qué? Porque después los grado 2, los grado 3... Un 15% más. ¿Cuándo podés vivir más o menos? ¿Con grado 4? Y en realidad, digamos, la posibilidad de vivir, digamos, de llegar a fin de mes se da a alguien que hizo su grado, hizo una maestría, hizo un doctorado y consigue un acceso a una dedicación total, que es una de las cosas que estamos pidiendo también, poder dar más acceso a dedicaciones totales. La universidad de 10.000 docentes tiene unos 1.200 en dedicación total. Es decir, que en realidad, de todos los docentes de la universidad, los que pueden vivir de su trabajo es menos del 15%. El otro 85% tiene que, además del trabajo en la universidad, buscar otro trabajo, si no, no vive. Más allá de que ADUR, AFUR, la agremiación de funcionarios de la universidad y el gremio de los trabajadores del Clínicas firmaron el año pasado un acuerdo salarial definido por el gobierno para atender a la recuperación salarial de lo perdido desde 2020, la intergremial reclamó que los trabajadores de la universidad merecen un salario digno. ¿Cómo viene la recuperación salarial? Bueno, en realidad, claro, tenemos 2 aspectos, ¿verdad? Uno, hubo una pérdida de salario por inflación y eso fue materia de negociación el año pasado. Pero hay un reclamo que es previo a esta pérdida salarial, que es justamente una mejora de salario en cuanto a que los nuestros son los salarios más bajos de la administración pública y de la educación en Uruguay. Sobre lo que fue recuperación de lo perdido por inflación, hay un 2% que sigue y va a seguir perdido. Es decir, que hubo una pérdida real de salarios. O sea, no han recuperado el salario real. No, siquiera. El salario real todavía es un 4% más bajo. ¿Y según lo que está en esta rendición no recuperarían? No, con el salario, digamos, a lo que vamos a llegar, si no hay cambios en la rendición de cuentas, es que en enero del 2025 vamos a estar cobrando en términos reales un 2% menos que en enero del 2020. Es decir, que hay en el quinquenio una pérdida de 2% de los salarios, que ya al principio eran los más bajos. Cuando van a negociar al Ministerio de Trabajo, a ver, corregime si no es así, porque ya ha pasado, se les dice no,
porque la partida para la universidad no los contempla y si no está dentro de la universidad, plata para los salarios de la universidad no se pueden sacar de otro lado. Sí, en definitiva, la propuesta de la universidad incluye una mejora salarial de un 5%. La universidad lo pide. Nosotros incluso pedimos como tripartita, es decir, tanto la universidad como los gremios, una negociación con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía y Finanzas, que se solicitó a fines de mayo. Y en realidad, durante junio tuvimos una primera reunión con el Ministerio de Trabajo, pero en la cual no compareció el Ministerio de Economía y Finanzas. Y en esa reunión el Ministerio de Trabajo dijo que, bueno, que en la medida que no estaba el Ministerio de Economía y Finanzas, no se podía avanzar en lo que podía ser un aporte económico para tener en cuenta lo acordado entre universidad y trabajadores. Es decir, que no hemos tenido una instancia de negociación real con el gobierno en este tema. ¿Qué pasa con el Hospital de Clínicas? ¿Cuál es la situación del Clínicas que además de ser un pilar en el aspecto educativo, por supuesto cumple una tarea fundamental en el marco de ACE, ¿no? Exacto. El Hospital de Clínicas, como muy bien dijiste, cumple un rol de atención muy importante. Es un hospital de referencia, hay muchas especialidades donde se deriva el Hospital de Clínicas, además de que también hace atención primaria, ¿verdad? Es decir, yo conozco muchos casos hasta cercanos a mí que, bueno, una persona tiene un accidente, es baleada y va primero al hospital. Yo tengo un ahijado, digamos, que le salvaron la vida después que fuera baleado en una pierna y se la salvaron en el Hospital de Clínicas, ¿no? Y realmente la situación allí, de nuevo, es parecida. Crece la demanda, hay cada vez más necesidades y en realidad las y los funcionarios que trabajan allí son los mismos, es decir, están cada vez más desbordados. Todo lo que es gastos en la universidad, incluso los gastos en medicamentos y en insumos del Hospital de Clínicas, son constantes en pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que con la inflación que hay cada año, en realidad el valor es cada vez más chico. En definitiva, el hospital tiene cada vez menos dinero para alimentación y para medicamentos para atender a una población que crece. Y bueno, de nuevo, ¿no? Eso genera una tensión, casi una imposibilidad de saber cómo hacemos para seguir dando una atención que se requiere, que es cada vez más grande, con recursos que en valores constantes en realidad son cada vez más chicos. Yo sé que estamos en tiempo más de buscar acuerdos, buscando presupuesto, que de dinamitar puentes, como se suele decir, ¿no? Pero te lo tengo que preguntar. ¿Qué explicación le dan a esta, digamos, a esta negación de recursos para la UDELAR constante de esta administración? ¿Es ideológico? ¿Es ideológico? Me refiero a priorizar un déficit fiscal bajo por encima de otras inversiones, ¿no? ¿Es ideológico por afinidades o no afinidades ideológicas? ¿Qué explicación les han dado? ¿No? ¿Entre qué calculan y qué les han dicho explícitamente? Bueno, a ver, a nivel del Parlamento, que es donde apuntamos ahora, el año pasado en realidad en las intervenciones, todas las intervenciones fueron en el sentido de que la universidad cumple un rol importante, un rol social importante y que era necesario cumplir con las necesidades que la universidad tenía. Y que bueno, el Parlamento había podido reubicar solo cierta cantidad de fondos y atendía solo una parte de lo que la universidad pedía, pero que se reconocía la justicia del pedido. Perdóname, porque recordemos, el año pasado en la discusión parlamentaria, en la búsqueda de reasignación de recursos en el Parlamento, se logró un dinero que fue ¿para qué al final para la UDELAR? Y vino algo de dinero para el interior, para por lo menos comenzar a revertir la relación docente-estudiante, que en realidad viene bajando desde hace muchos años y se logró que el año pasado quedara empatada, es decir, que no bajara de nuevo, y vino algo de dinero también para becas y, bueno, el interior ya lo dije. En becas, por ejemplo, pasamos de otorgar 650 a otorgar 900 becas, parece un buen incremento, pero el pedido de becas creció mucho más, es decir, que pasamos de dejar afuera 900 a dejar afuera 1150, es decir, que de nuevo estamos dejando afuera una cantidad creciente de becas, porque, bueno, porque crece la cantidad de estudiantes que entran y porque también crece la diversidad de los estudiantes que entran y los estratos sociales de los que provienen, que es una cosa interesante en realidad. Bueno, por supuesto, pensando en el proyecto país justamente. Exacto. ¿No? En ese sentido, ¿qué esperanzas tienen? Bueno, nosotros creemos realmente que la universidad rinde cuentas ante el Parlamento, que es el que representa a la ciudadanía en su conjunto, a todos los partidos políticos, y bueno, esperamos que allí justamente haya un cierto eco. Sabemos que el Parlamento lo que puede hacer es resignar fondos. Por supuesto, sería mucho mejor que hubiera llegado un mensaje desde el Poder Ejecutivo que ya previera esos incrementos, pero bueno, esperamos que las y los legisladores hagan el mayor esfuerzo
apliquen la mayor imaginación posible para tener en cuenta realmente algo que es para el futuro del país, que es para todas y todos los jóvenes y para todas las personas, ¿no? Si apostamos a una mejor calidad de vida, a un país que se desarrolle, que crezca, que pueda acompañar lo que es de alguna forma la evolución mundial, ¿verdad? Donde cada país de alguna manera compite, tiene que desarrollar sus capacidades. Bueno, creemos que es ahí donde hay que hacer ese esfuerzo. Para cerrar por mi parte, después si querés decir algo para cerrar, todo tuyo, Héctor, pero ¿qué importancia están teniendo los estudiantes en todo este camino? Bueno, es fundamental, ¿no? Realmente en la intergremial la presencia de las y los estudiantes es constante. Digo, trabajamos muy mano a mano, ¿verdad? Todos los trabajadores y los estudiantes allí. Y ellas y ellos son, de alguna forma, también los que nos hacen notar, ¿no? Que las condiciones de estudio y de trabajo son dos caras de la misma moneda. Es decir, no hay una contradicción, claro, ¿verdad? Queremos las mejores condiciones de estudio para los estudiantes y eso implica tener buenas condiciones de trabajo, porque si quienes trabajamos no estamos desbordados, no tenemos condiciones, no hay suficiente gente, ellos no van a tener las oportunidades de desarrollarse. Y bueno, nos traen, por supuesto, el detalle de esas preocupaciones y de alguna forma ese entusiasmo, ¿verdad?, que es el que nos mueve a los que ya hace más tiempo que estamos en la universidad, saber que en definitiva ellas y ellos están ahí y nos están empujando y exigiendo que hagamos lo necesario para darles el futuro que se merece. ¿Algo más? Digo, habría mucho más, Sí, pero algo que quieras más. decir para cerrar No, esto. simplemente digamos que digamos, la importancia para el país, ¿verdad?, de dar a las y los jóvenes caminos. Se ve, como dijimos en los estudiantes, se ve también a nivel de las y los docentes jóvenes y se ve un poco en esa demanda, ¿no?, que todos los días llega. Mismo las empresas, el Estado, nos dicen, bueno, formen más gente, necesitamos en este tema. El país requiere conocimientos aquí. Bueno, si apostamos a eso, tenemos que ver como país, ¿verdad?, cómo lograrlo y entender que lo que falsamente ahorramos ahora nos va a costar en el futuro, ¿verdad? Entonces, por supuesto, lo importante de poder invertir, de poder priorizar, de poder entender cuáles son los caminos de desarrollo nacional. ¿Sabés qué? Me dejaste pensando que... te voy a tirar una postdata, Dale. en realidad, porque está este proyecto de universidad virtual presentado por el diputado Felipe Schipani del Partido Colorado, como nuevo ente autónomo, es decir, no reforzarle la virtualidad a la UDELAR, sino crear un nuevo ente autónomo con otra gobernanza, además, que sería la universidad virtual. ¿Cómo lo ven? ¿Lo han discutido? ¿Lo han puesto sobre la mesa los docentes de la UDELAR para hablar de eso? Tenemos una discusión preliminar. En realidad, primer cosa, sabemos que la incorporación de tecnologías es importante. El pedido de la UDELAR incluye fondos para continuar la incorporación de tecnologías. Sabemos, yo lo sé de primera mano, yo doy algunos cursos virtuales de hace 15, 20 años, completamente virtuales, y sabemos que en realidad el esfuerzo... Por telégrafo incluso. Bueno, el esfuerzo docente por curso es mayor en los cursos virtuales que en los cursos presenciales. ¿Sí? Por ejemplo, se calcula que en un curso virtual tiene que haber un tutor cada 20, 25 estudiantes para hacer ese seguimiento, para todas las semanas estar viendo cada estudiante, cuánto avanzó, qué hizo, etcétera. No es que la universidad se niegue ese tipo de metodologías, es que no tenemos los recursos. Si se creara una nueva institución, habría que ver qué recursos darle y cómo reconstruir, si es una universidad, un aparato de investigación que en la UDELAR ya existe. Si realmente creemos que ese proyecto de alguna forma es una especie de espejismo que lleva la atención a esa otra discusión, creemos que si hay realmente voluntad de desarrollar la enseñanza virtual, creemos que la UDELAR es la que está en mejores condiciones y creemos que eso implica asignación de recursos. Nadie puede crear una institución nueva de la nada y sin recursos, y entonces si no hay recursos para atender lo que hoy ya está, si no hay recursos para los 500 estudiantes que tienen un solo docente en clases como las que tenemos ahora, no nos queda claro de dónde podrían salir recursos para generar una nueva institución que va a requerir un docente cada 20 estudiantes. Héctor Cancela, presidente de ADUR, el gremio de los docentes de la Universidad de la República. Suerte y muchas gracias. Gracias a ustedes y a las órdenes. Hacemos una breve pausa y nos conectamos con el Parlamento. Ahí está Diego Martini Lemos. ¿Vieron como dicen en las películas, el jurado todavía está deliberando? ¿Eso es bueno o es malo para la defensa? Bueno, veremos. No sabemos si es bueno o es malo para la Universidad de la República que la comisión siga escuchando al rector, pero lo sigue escuchando en este momento. Veremos dentro de 5 minutos. No se vayan.
Llegamos a las 10 de la noche y al último bloque de La Letra Chica en vivo por TV Ciudad. Y en vivo nos vamos al Parlamento con Diego Martini Lemos a la espera de que Rodrigo Arim, el rector de la UDELAR, termine su presentación en la comisión. Reclamando presupuesto para esa gran casa de estudios, investigación y extensión del país. Diego, buenas noches. Tempo, ¿qué tal? Buenas noches para vos, para todas y todos. Nos encontramos acá en el Parlamento, en el anexo, donde está reunido esta comitiva de la Universidad de la República, comandada por el rector Rodrigo Arim, desde las 16:50, reunida en la Comisión de Presupuesto integrada por Hacienda. Básicamente, obviamente, ya sabíamos que iba a ser demorada y va a tener para un rato más todavía en esta, comparecencia que tiene a las autoridades de la UDELAR, obviamente rindiendo cuentas, pero también presentando su plan de recursos, los recursos que se necesitan para el 2023, 2024 y 2025, viendo que es la última rendición de cuentas en la que se pueden asignar recursos por parte de este gobierno. La Universidad de la República está pidiendo aproximadamente unos 113 más o menos millones de dólares, y eso responde principalmente a que la matrícula de la Universidad de la República viene creciendo, lo cual son buenas noticias. El tema es que esa matrícula que viene creciendo no se vea compasada con los docentes. Los docentes siguen siendo los mismos estables desde 2019 y eso hace que se genere un proceso de desgaste, que la universidad está solicitando más recursos para poder cumplir con todos los estudiantes, según anuncian las autoridades de la Universidad de la República. Esto también genera el abandono de muchos estudiantes ante, obviamente, esta situación que se ve desbordada en la Universidad de la República. Según los datos que nos pasaron de cómo viene siendo ahora, se hicieron muchas preguntas por parte de diputados y diputadas al rector de la Universidad de la República, y los énfasis de la universidad fueron, aparte de rendir cuentas, como mencionábamos, demostrar el uso responsable y eficiente de los dineros públicos asignados, algo a lo que hacía referencia la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. No le vamos a dar, no está previsto nada para lo de UDELAR, porque esta es la rendición de cuentas de adicciones y salud mental, y la universidad va a tener que ser eficiente con los recursos públicos. La universidad ya es eficiente con los recursos públicos, pero ante el crecimiento de lo que es su matrícula y ante además salarios docentes que son los más bajos del país en materia pública y los más bajos también de la región, es difícil ir contra eso. Y además otro tema importante de Tempo es que la expansión al interior necesita fondos adicionales para consolidarse, y si bien se separaron 40 millones de pesos anuales para abrir un CENUR en Colonia y en Soriano, se necesitan recursos adicionales para esto, y además las becas son un elemento fundamental para la Universidad de la República para que más estudiantes puedan estudiar. Te propongo en este tape de hoy más temprano en Medio de Noticias escuchar la palabra del rector Rodrigo Arim, porque pudo salir en ese momento un rato para señalar cómo fue escuchado por parte de los diputados. En primer lugar, la Universidad de la República vino a rendir cuentas en el Parlamento Nacional, pero para la sociedad uruguaya en general, de lo hecho hasta la fecha en este periodo de gobierno y de lo hecho en particular durante el año 2022. En segundo lugar, también plantea algunas necesidades que son absolutamente cruciales para la institución de cara a asegurar el derecho al acceso a la educación superior. En este plano, quería señalar dos características de esta rendición de cuentas que nos tiene particularmente preocupados y que hemos transmitido a los parlamentarios en general. La primera de ellas, ser conscientes que es una rendición de cuentas que determina la cantidad de recursos que la universidad va a contar para el año 2023, 2024 y 2025. Por lo tanto, la universidad, a partir del momento que se vote la rendición de cuentas, va a saber con qué recursos va a atender esta matrícula creciente de estudiantes. En segundo lugar, estamos viviendo una coyuntura muy particular. Esa coyuntura tiene que ver con la salida del COVID, tiene que ver con una excelente noticia para Uruguay, que es el aumento de la matrícula de estudiantes en la Universidad de la República a pasos acelerados en todo el territorio nacional. Este año, por ejemplo, en el interior del país se han inscrito más de 5.000 estudiantes en los distintos centros universitarios regionales, pero estamos atendiendo a esos estudiantes con la misma cantidad de horas docentes que teníamos hace 4 años atrás. Por lo tanto, aquí hay profecías autocumplidas. Si atendemos estudiantes con la misma cantidad de docentes, cada vez más estudiantes, es probable que tengamos más abandono, menos capacidad de retención en la institución. Por supuesto, hemos hecho y seguiremos haciendo enormes esfuerzos para que eso no suceda.
esfuerzos que se conjugan en clave de mayor descentralización en el interior del país, de acompañamiento de los estudiantes, pero objetivamente están ingresando más de 5.000 estudiantes por año de lo que ingresaban en el 2019. Y los estamos atendiendo con exactamente la misma cantidad de docentes. Efectivamente, ¿cuánto demandaría cubrir justamente ese déficit? Y por otro lado, le pregunto también a propósito del salario docente, que tanto funcionarios y docentes vienen reclamando, sobre todo los grados más bajos, lo que están cobrando, si de alguna forma tiene cabida dentro de esta rendición o el pedido que está planteando la universidad, ¿no? Lo que la Universidad República está solicitando en este momento es ni siquiera alcanzar el mismo nivel o la misma relación entre horas docente-estudiante que teníamos en el 2018, sino recuperar cerca de 2/3 partes de esa relación. O sea, todavía estaríamos por debajo de lo que teníamos hace ya casi 5 años atrás. En segundo lugar, el salario universitario es de los más bajos del país, en términos tanto de entidades educativas como del resto del Estado. Eso habla también de un proceso de discriminación de nuestros trabajadores en el contexto más general del Uruguay. Y lo que quizás sea más dramático, estamos pagando salarios bastante por debajo de lo que están pagando otras universidades en la región, públicas, en Chile o en Brasil, lo que constituye un polo de atracción muy importante para nuestros docentes. Se forman en Uruguay o en el extranjero, quieren desarrollar su vida académica en Uruguay y las condiciones que le ofrecemos no son las adecuadas. Ahí estaba el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, hoy temprano, hace un ratito, nada más, charlando con Martín Duarte por MBD Noticias y con un montón de otros colegas de otros medios. Diego decía antes de mandar la pausa, Arim sigue adentro, ahí en la comisión. No sabemos si es una buena o una mala señal, probablemente pueda ser buena para la universidad, en el sentido de que cuanto más tiempo tenga para desplegar sus motivos de por qué se necesitan recursos, parecería ser mejor. Pero bueno, veremos. El tiempo, la realidad y la economía dirán. Sí, no, sin duda que es una buena noticia para la universidad estar siendo ahora recibida y estar escuchada con atención los reclamos que se están haciendo por parte de la universidad y algunos datos nomás que ahora Arín lo señalaba, pero también para tenerlos en cuenta de por qué es tan importante esta matrícula y por qué se da este crecimiento. La matrícula de la Universidad de la República, este es el documento que trajo hoy la comitiva a la comisión, representa el 68% de la matrícula de educación terciaria y el 87% de la matrícula universitaria del país. O sea, la gran mayoría de las y los estudiantes están en la Universidad de la República. Y la universidad también dice, buenas noticias, más estudiantes y más diversos, porque, bueno, señala en su documento que hay más mujeres, hay población del interior, hay más población que viene de distintos sectores, de distintas edades. Pero claro, son desacopladas las dotaciones de recursos y no da para cubrir todo este incremento que se da en la matrícula y que viene siendo, por suerte, y son buenas noticias, viene creciendo hace un buen tiempo. Y algunas de las carreras que tienen dificultades para atender las herencias también de la pandemia, dice el documento, son la Facultad de Enfermería, la Facultad de Odontología, que han presentado algunos problemas y después el documento de unas 66 páginas señala también algunos otros datos que seguramente están siendo ahora analizados en esta comisión. Recordemos, 113 millones de dólares está pidiendo la universidad como incremento en esta rendición de cuentas, pensando en 2023, 2024, 2025 y hasta parte de 2026, porque es la última rendición en la que se pueden asignar recursos. Hasta ahora es cero lo que se está dando en esta rendición. Veremos cuáles son las respuestas que recibe la universidad en esta comisión. Gracias, Diego, por el reporte. Ha sido un lujo tenerte ahí y, por supuesto, seguiremos atentos al tema en todas las ediciones de mañana de MBD Noticias a lo largo de la programación de TV Ciudad. Abrazo. Abrazo. Esto de presupuesto del udelario, un montón de otras puntas que tiene esta rendición de cuentas y un montón de temas que tiene sobre la mesa el país. Seguirá mañana en MBD Noticias y retomaremos nosotros el miércoles a partir de las 21 horas en una nueva edición de La Letra Chica, tal vez ya con Maite de vuelta y si no, si tiene que descansar y recuperarse bien para volver el lunes, pues que así lo haga. Han sido extremadamente amables por acompañarnos, ya se viene Línea de 3 a la pantalla de TV Ciudad, el deporte más allá del deporte. Hasta el miércoles.